Buenos días a los distinguidos miembros del panel, profesores, alumnos, miembros de la comunidad arbitral y asistentes. Mi nombre es Axel Valverde y en nombre de Temis, Revista de Derecho, es un placer darles la bienvenida y presentar el segundo y último panel del evento de presentación de nuestra edición 77 dedicada al arbitraje. El día de ayer tuvimos un interesante primer panel con las valiosas participaciones de Gary Bourne, Jonathan Hamilton y la profesora Catherine Rogers. Siguiendo el mismo formato, hoy tendremos primero unas palabras iniciales de la editora general de esta revista, luego una presentación a la edición a cargo de Martin Dow y finalmente un panel de discusión. Esta segunda mesa estará moderada por Martin Dow y busca dar luces a los alcances que ha tenido la corrupción en el arbitraje de inversiones y el arbitraje con el Estado. Nos acompañan en esta segunda oportunidad Carmen Núñez Lagos, de Núñez Lagos Arbitration en París, Elina Mebrimskaya, de Wageman Abogados e Ingenieros en Chile, y Fernando Cantoria Salaverry, de la Universidad del Pacífico en Perú. Cedo ahora la palabra a Lucía, editora general de esta revista, para dar inicio al panel. Muchas gracias, Axel. Estimados panelistas, autores, alumnos y público en general. De parte del Consejo Ejecutivo de Temis Revista de Derecho, es un honor contar con ustedes en esta, la presentación de la edición número 77 de nuestra revista dedicada al arbitraje. Les saluda Lucía López Gallardo, actual editora en jefe de Temis Revista de Derecho. Antes de iniciar la presentación de nuestro trabajo, me gustaría extenderle las gracias de parte de todos los miembros del Consejo Ejecutivo a los coordinadores de esta edición, el profesor José Daniel Amado y el señor Martin Dow, a nuestro asesor temático también, el señor Fabio Núñez del Prado, también a los autores, a los pares revisores y a nuestros auspiciadores. Sin el apoyo constante de todos ellos, esta obra no hubiera sido posible. Temis es una revista de derecho fundada en 1965 y editada enteramente por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con el paso del tiempo, ha logrado consolidarse como una de las publicaciones más reconocidas y consultadas en la Academia Jurídica. Nos enorgullece y distingue presentar en cada una de nuestras ediciones el contenido más actual e innovador de la pluma de los más reconocidos especialistas en el medio jurídico. La edición 77 de Temis, Revista de Derecho, es motivo de particular alegría para nuestra asociación. Este número representa la edición más larga de nuestra revista hasta la fecha, con 34 artículos, cuyo contenido suma alrededor de 500 páginas. Este es un hito en la historia de nuestra revista. Cuando iniciamos, hace 55 años, se publicó nuestro primer número, y este constaba de alrededor de 32 páginas. El crecimiento que como revista hemos experimentado, no solo por la extensión de cada una de nuestras ediciones, sino también por la adaptación a estándares académicos y científicos cada vez más rigurosos y la creciente difusión de nuestro contenido, son testigos del éxito que tiene nuestro objetivo principal y fundacional, la difusión de la cultura jurídica, ya no solo hacia el Perú, sino hacia el mundo también. Cada nueva edición de nuestra revista nos acerca a esta meta. Hace poco más de un año nos tocó afrontar la siempre difícil pregunta acerca de qué rama del derecho abordar para nuestra próxima edición. En esa discusión que como equipo editorial tuvimos, teníamos claro que este número de la revista debía acercarnos a uno de nuestros objetivos, la internacionalización de nuestras publicaciones. Así como el mundo de la resolución de conflictos actualmente es inherentemente internacional, esperamos que esta edición de la revista recoja esta noción y que su contenido logre también trascender fronteras nacionales. Es por ello que escoger arbitraje como el eje temático para esta edición fue la decisión correcta. Hemos recorrido un largo camino para llegar al día de hoy. Desde el momento en que contactamos a nuestros coordinadores y asesor temático, luego contactar a los autores para que nos envíen sus artículos, posteriormente conducir el proceso de revisión académica de artículos, hasta las últimas etapas de edición de la revista y finalmente la organización del evento que nos convoca el día de hoy.
Como editores, poder ver el fruto de nuestro esfuerzo volverse realidad es motivo de un orgullo inexpresable. Es la materialización de un proceso en que demostramos los lazos que nos unen con generaciones distintas a la nuestra y la dedicación con que realizamos nuestra labor editorial. El lema que como asociación siempre nos ha caracterizado es innovar es nuestra tradición. Así como el mundo continúa superando barreras y limitaciones, tengo la certeza de que Temis también lo hará y sabrá adaptarse a los retos de los nuevos tiempos. El derecho es ahora más importante que nunca antes, sobre todo en un contexto en que nuestro mundo está cada vez más interconectado y nosotros, como abogados o futuros abogados, somos intérpretes y como tales debemos garantizar que nuestros puntos de vista y formas de ver el mundo trasciendan al contexto en que vivimos. Esperamos, desde Temis Revista de Derecho, que nuestro trabajo nos acerque siempre a ese objetivo. Muchas gracias nuevamente a todo el público que nos acompaña hoy. Son todos ahora parte de la historia de Temis. Una vez más, innovar es nuestra tradición. Gracias. Muchas gracias, Lucía, por estas palabras. Nuestro siguiente ponente es Martin Doe. El señor Doe es Senior Legal Counsel de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y junto a José Daniel Amado, coordinador general de esta edición. Él dará unas palabras de presentación al número y luego estará a cargo de moderar el panel que hoy nos convoca. Le recordamos al público que puede realizar sus preguntas a través de la opción Q&A que tiene activada en la plataforma. Señor Doe, tiene la palabra. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias, Lucía. A mí me toca ahora presentar la edición número 77 de la revista Temis ahí y decir unas palabras sobre el contenido que tenemos en esta edición. Como conocerán, la revista Temis es una de las revistas más reconocidas, Law Review, estilo Law Review, liderado por los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que iguala en su calidad de las más reconocidas revistas Law Review de otras jurisdicciones del mundo. Como también oyeron, tiene 55 años de edad, tiene 77 ediciones y aún así la edición de este año ha sido un hito tanto en el número de artículos como en su envergadura en el número de páginas. A mí me ha tocado el placer, junto con José Daniel Amado, de ser co-coordinador de esta edición y tener el placer de trabajar con el Consejo Ejecutivo de la revista ahí, que de verdad ha sido un placer, ya que han sido los estudiantes del Consejo que se han ocupado de todo el trabajo y a nosotros simplemente nos ha tocado el trabajo como co-coordinadores de ofrecer algunos consejos puntuales ahí y ayudar a que esta revista otra vez llegue a nuevos hitos. Para esta edición, ahí me gustaría repasar un poco el índice que tienen ya tanto en LinkedIn como en la página de la revista, ahí acceso al público, y que les aconsejaría consultar para ver que de verdad es una edición que vale la pena obtener para ustedes como estudiantes, practicantes, académicos en el mundo del arbitraje ahí. La revista, esta edición se divide en varias distintas secciones: la naturaleza y efectos del convenio arbitral, actuaciones arbitrales, la deliberación y laudos arbitrales, case management, arbitraje de inversiones, desafíos actuales en el arbitraje y artículos misceláneos. Ahí son las secciones, pero lo que yo he visto es un poco más bien ciertos vínculos entre distintos artículos. Tenemos tanto
artículos que tratan de temas, de asuntos clásicos en el mundo del arbitraje, como son el artículo de Roque Caivano y Natalia Ceballos Ríos sobre el principio de competence, y del otro lado también un artículo que se trata de la ejecución del acuerdo de arbitraje, también competence, de parte de la profesora Geneviève Sommier de la Universidad de McGill en Canadá. Pero ambos desde un punto de vista un poco novedoso, siendo que Roque Caivano compara el método de competence en el Perú con el de Argentina, y la profesora Sommier con la reciente decisión de la Corte Suprema de Canadá en Uber. También tenemos otros artículos clásicos, tenemos 3 que tratan de terceros en el arbitraje. Hay de Julio Orlótegui Guamán y Jorge Luis Alvarado Giraldo, también otro de Cecilia O'Neill de la Fuente y Melissa del Pino Yupari, y uno final de Alejandra Quintanilla Gutiérrez. También tenemos varios artículos que tratan de las medidas cautelares, la relación entre el juez y el árbitro en esos temas. Pero ahí movemos a otros temas un poco más de actualidad, no solamente medidas cautelares tradicionales, pero también el árbitro de emergencia, que tenemos un artículo de Ana Isabel Blanco García, y uno cuyo título me parece muy interesante, que aconseja no utilizar en caso de emergencia al árbitro de emergencia, artículo de Cristian Collantes Rojas. De ahí, otros temas de actualidad son la transparencia en el arbitraje comercial, no solamente el arbitraje de inversiones, y otro tema de actualidad controvertido estos días en varios lugares y en el Perú, la determinación de los horarios arbitrales de los tribunales. Y luego tenemos también una serie de artículos que tratan temas un poco más transversales. Un artículo que se llama Al calor de un disenso, de Fernando Beckermayer Oleachea, que les aconsejo a todos consultarlo ahí para una lectura muy interesante, y no solamente por su contenido académico. También la ética de los expertos. También tenemos un artículo sobre las reglas de la praga, que no bien si uno piensa que deberían adoptarse o no en el arbitraje internacional, sí que han contribuido a una discusión sobre la prueba y cómo se maneja, y si hay una cierta americanización del arbitraje comercial. Hay también artículos sobre la ciberseguridad en el arbitraje internacional, y uno último transversal que trata un tema que espero que todos consideremos muy importante y algo que hay que cambiar en el arbitraje internacional, y eso es la equidad de género y las mujeres en el arbitraje internacional. Y por fin tenemos la serie de artículos que tratan el arbitraje de inversiones, que es el tema que tenemos hoy. Un arbitraje sobre la doble nacionalidad, de José Eloy Anzola. Hay uno sobre las cláusulas de nación más favorecida y temas puntuales también con las cláusulas paraguas, de Nicolás de la Flor Puccinelli y Matías Quirós Arellano. Luego, unos que son de interés propio mío, que tratan cuestiones así bien del vínculo entre derechos humanos y el derecho de inversiones internacional. Uno de Fabio Núñez del Prado Chávez y Eugenia Simó García, y otro también de Elena de Luis García, que también trata
tanto derechos humanos, pero que controversias, conflictos ambientales ahí. Y por fin, dentro de esa categoría de arbitraje de inversiones, tenemos varios que tratan tanto la corrupción como el requisito de la legalidad vinculado el uno al otro en temas de inversiones, y es por eso que hoy tendremos un panel, un excelente panel, distinguido panel de árbitros y abogados aquí que conversaremos un poco precisamente sobre estos temas de la corrupción y el arbitraje de inversión y arbitraje con entidades estatales. Así que con esa introducción de la edición procedo a introducir los miembros de nuestro panel de hoy. Comenzando primero con Carmen Núñez Lagos. Carmen es árbitro internacional con más de 30 años de experiencia como abogado y árbitro representando grupos empresariales, multinacionales y estados y empresas públicas, ya sea en arbitraje comercial como en arbitraje de inversión. Ha sido socia del despacho de Cremades en Madrid y socia también del despacho americano Hogan Lovells en París, hasta hace un año, donde dejó esa práctica para consagrarse exclusivamente a actuar como árbitro internacional. Carmen forma parte de la lista de árbitros del Gobierno de España ante el CIADI, es vicepresidente del Club Español de Arbitraje y miembro del Consejo del ICC Institute of World Business Law, además de también ser árbitro deportivo en el Tribunal Arbitral de Deportes en Lausanne. Y Carmen nos acompaña esta mañana para los que están en Perú, esta noche para Carmen, ya que nos acompaña desde París, desde la Biblioteca Nacional en París. Gracias, Carmen, por estar con nosotros. Siguiendo con Elina Merminskaya, quien es abogada rusa con magíster y doctorado en Alemania y quien ha desarrollado su carrera a lo largo de los últimos 20 años en Chile. Es miembro del Consejo Directivo del CAM Santiago, otra de las instituciones conocidas de la región, árbitro internacional, miembro de la lista de los árbitros de la Cámara de Comercio de Lima, entre muchos otros centros, y socia de Wageman Abogados e Ingenieros, oficina interdisciplinaria enfocada en proyectos de construcción y de infraestructura. Y también, me permito mencionar, también es moderadora en ITAFOR, que es uno de los foros más conocidos para conversaciones de temas en nuestra región. Ahí, y acaba de concluir una serie de preguntas, una entrevista con José Astigarraga, que ha sido de verdad fenomenal. Así que para los que no se han adherido al foro ITAFOR, se los aconsejo. Por fin tenemos a Fernando Cantuarias Salaverry. El profesor Cantuarias es conocido, creo que a todo el mundo del Perú, de la región y espero de verdad a nivel global. Es graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, LLM de Yale, profesor de arbitraje comercial y de inversiones, decano de la Facultad de la Universidad del Pacífico, miembro de la Corte de la CCI, ex miembro de la Comisión para la Revisión de la Ley de Arbitraje Peruana, etcétera, etcétera. Podría continuar y se nos acabaría el tiempo para el panel. Con todas las bibliografías del profesor Cantuarias ahí. Y aún así, estábamos hablando en el evento de ayer, precisamente que existe todavía
una falta de conocimiento en otras regiones de la sofisticación y la calidad de la comunidad jurídica en la región latinoamericana, algo que todavía tenemos que corregir. Con eso les invito a tanto Carmen, Elina y Fernando a unirse en la pantalla ahí para arrancar con nuestro panel. Bienvenidos a todos y todas ahí. Y me gustaría comenzar con una pregunta, más bien, bueno, a ver si es tan sencilla, pero me pregunto, ¿estamos todos de acuerdo que la corrupción es mala, que la labor de la lucha en contra de la corrupción es trabajo común y universal, y que todos nosotros en el mundo del arbitraje tenemos que aportar nuestras contribuciones a tal esfuerzo? Ahí. ¿Es algo tan claro? ¿Es algo que sí estamos todos de acuerdo ahí? Comienzo ahí con Elina. A ver, ¿te parece que un simple sí basta esa pregunta? Muchas gracias, Marco. En primer lugar, quisiera, por supuesto, agradecer por la invitación y felicitar a la revista Temis por haber logrado este nuevo producto, este nuevo hito. Felicitaciones y muy agradecida de estar aquí en esa extraordinaria compañía de Carmen, Fernando y la tuya. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué esperabas? Yo creo que sí podemos estar de acuerdo con... No me cabe en la cabeza otra alternativa de que la corrupción es tremendamente dañina para la economía, la política, el día a día de las personas. Es una carga muy pesada. Te respondería nuevamente con una pregunta: ¿será el arbitraje el principal encargado de luchar contra la corrupción internacional? Probablemente no, porque carece de herramientas, de herramientas que harían esa lucha realmente efectiva, pero lo que no deberíamos permitir que el arbitraje se transforme en una salida de escape para que la corrupción pase desapercibida para las otras instituciones y los otros órganos. Gracias, Elina y Carmen. ¿Qué piensas tú? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué podemos hacer dentro del mundo del arbitraje de verdad para luchar en contra de la corrupción? ¿O es deber del mundo del arbitraje hacerlo? Pues, bueno, en primer lugar me uno, como decía Lina, los agradecimientos a Temis. Estoy muy agradecida por esta invitación hoy, encantada de estar con todos ustedes, y más si se trata de este foro universitario y de esta gran revista. Así que muchísimas gracias a Lucía y a todo el equipo de Temis, y por supuesto a ti, Martín, y a José Daniel Amado por esta invitación. Y efectivamente, me uno a lo que decía Elina, estamos todos de acuerdo de que, bueno, la corrupción no puede existir, es un verdadero atentado contra los estados, contra la sociedad en cuanto a tal, pero quería recordarles que simplemente hasta 1997, por ejemplo, en Europa, en la comisión que podían pagar las empresas se descontaba de los impuestos. Eso hasta 1997, año en que ya se empezó a ejecutar en los distintos países el Convenio Europeo de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos. Entonces, estamos todavía en una materia relativamente reciente en la que todos debemos de luchar. Yo creo que la belleza del arbitraje, que es que de esta autonomía que tiene el arbitraje, es que ha podido consagrar lo que podríamos llamar el orden público transnacional o el orden público internacional, que supera, por lo tanto, no solo la autonomía de las partes, sino la autonomía de los estados mismos. Por ejemplo, cuando hay una ley estatal que permita la práctica de la corrupción, si es que existe,
este elemento para el árbitro sería contrario al orden público internacional y no lo aplicaría. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante que la jurisprudencia, que este orden público internacional haya podido ser creado, yo creo, sobre todo gracias al arbitraje internacional, evidentemente basado en distintos convenios. Sin embargo, creo que va a ser un poco el tema del día de hoy. Vamos a ver que la jurisprudencia internacional en materia, por ejemplo, de TBIs, de tratados de inversión, no lo considera exactamente así y justamente se está ciñendo en muchos casos a la legalidad de la inversión en el país receptor y no, que puede o no coincidir con el orden público transnacional. Y yo creo que eso es una de las cosas que a lo mejor vamos a poder ver hoy en día, justamente en cómo podemos hacer que coincida con este orden público transnacional, que como veremos, pues no es tan fácil. ¿Algún comentario adicional, Fernando, antes de arrancar? Gracias, Martín. Sí, permíteme agradecer a Temis. Yo fui Temis, tuve el honor de ser parte del comité directivo y estaba buscando la historia, qué números eran los que trabajé directamente. 7, 8, 9, 10 y 11. Dios mío, estamos en 77. Ay, me ha caído la edad encima. Y obviamente recordaba, los chicos se premian de haber sacado 34 artículos, más de 500 páginas. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. En mi época, recuerdo claramente, el principal problema que teníamos era conseguir, primero, artículos y segundo, conseguir papel. Años 80 en mi país no había ni siquiera agua, ni luz. Bueno, papel era una batalla. Me alegra hoy día que estemos en un mundo mejor y que los chicos estén pensando no en papel, sino en innovar, ¿no es cierto? Todos los días. Qué maravilla. Porque eso va a hacer que cada día más Temis sea lo que siempre ha sido, una revista fantástica, académicamente impecable. Y agradezco también la oportunidad de estar con Martín, con Elina y con Carmen. Creo, bueno, sobre el tema, Martín, no hay discusión. No hay discusión. Lo que traigo simplemente a la mesa, parafraseando lo que acaba de decir Carmen, una realidad, ¿cierto? Es un tema que viene desde ¿no es cierto?, desde la prehistoria, ¿cierto?, el problema de la corrupción, pero que hasta ayer ha sido tratado con compaños fríos, ¿verdad? Y yo recuerdo, ¿no es cierto?, traigo a la mesa el famoso caso de Duty Free, ¿no es cierto?, donde el demandante cándidamente le decía a los árbitros, oiga, pero esa es la manera de hacer negocios, ¿cierto?, como algo natural, como algo, vamos, hombre, pásalo por agua, por agua tibia, hombre, no me pidas que si voy a hacer, ¿cómo se llama? Inversión en ese país, lo voy a hacer por la vía regular, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esos casos originarios nos han comenzado como sistema arbitral, además en un crecimiento impresionante, ¿no es cierto? Hasta los 90, hasta los arbitrajes de inversiones se contaban, yo recuerdo hasta los 90, yo podía seguir los casos arbitrales, ¿no es cierto?, de inversiones. Había uno al mes, uno cada 2 meses. Y otros hoy día salen 3, 4 lados el mismo día, ¿no? Para decir, ese crecimiento, esa universalización de la práctica arbitral por parte de los estados, es lo que creo que en el ámbito arbitral ha llevado, obviamente, a ser conscientes de que esto es un tema esencial. Así como la transparencia en la información que se ha venido trabajando es esencial, esta otra parte que es el tema de cómo atacar el problema de la corrupción en sede arbitral es el tema que creo que nos va a ocupar la próxima década. Gracias, Fernando. Ahí creo que hemos identificado que de verdad han cambiado las cosas desde los años 90, tanto en el arbitraje de inversión, como decías, como en el marco regulatorio de la corrupción a nivel internacional, como también a nivel nacional. Pero ahí surge la pregunta, ¿por qué si hemos hecho de verdad la gira de 180 grados ahí en relación a la corrupción, que desde los años 90 hemos concluido convenios regionales en las Américas, en Europa, en otros lugares del mundo, ahora tenemos el convenio de la ONU en contra de la corrupción, etcétera, y que se va desarrollando este concepto del orden público transnacional que mencionaba Carmen? Carmen, ¿por qué entonces todavía tenemos tanto problema en
definir exactamente cuáles son los estándares para la corrupción en el arbitraje de inversión. Y ahí, si me permites, otro detalle. Tenemos en el arbitraje tanto comercial como de inversiones, cuando surgen temas de corrupción, también surge la famosa cita del juez Lagergren en el caso CCI número 1110, en que dijo que los corruptos han renunciado a su derecho de acudir a los instrumentos de la justicia, sean cortes nacionales o tribunales arbitrales. Y que, por tanto, el juez Lagergren dijo que había que desestimar la jurisdicción frente a una instancia de corrupción. En el mundo del arbitraje comercial, por un lado, se cita, pero no necesariamente se acepta a menudo ese principio. Pero en el mundo del arbitraje de inversión sí parece aceptarse más frecuentemente ese principio. ¿Por qué andamos con distintos estándares entre los distintos tipos de arbitraje y hasta una falta de consenso en el arbitraje de inversiones? Efectivamente, Martín, es que este es un tema muy complejo y yo la verdad es que además es que felicito a todos los estudiantes por haber traído este tema, porque como bien decía Fernando, me parece que tenemos para 10 años y muchas tesis doctorales que animo desde ya a que se hagan. Vamos a ver, en el año 61 me vais a permitir que haga una pequeña puesta en situación de lo que estamos hablando y cuál es la problemática real que tiene para el arbitraje, independientemente de todos estos convenios internacionales que hemos hablado antes, que es otro tema, el tema de fondo. Vamos a ver. En el año 61, el juez Lagergren dictó una sentencia por la que declaró que no tenía jurisdicción en un caso de corrupción. El contrato versaba sobre el pago de comisiones ilícitas y, por lo tanto, era un contrato que quiero señalar claramente entre dos partes privadas, ¿de acuerdo? No había Estado. Ahora, ¿qué quiso decir el juez Lagergren al declararse sin jurisdicción? Pues él lo que nos dijo es que este era un contrato cuyo objeto era el pago de unas comisiones ilícitas. Es un contrato, por lo tanto, que versa sobre un objeto que está fuera del comercio. Y todos nosotros, ustedes en Perú, como yo aquí en Francia, y como española que soy, entendemos muy bien lo que quiere decir, porque está en nuestros códigos civiles, el objeto está fuera del comercio. Por lo tanto, lo que hay es que no hay una acción civil. El derecho no puede proteger esta situación. Entonces, el objeto de este contrato es ilícito y, por lo tanto, no existe en tanto contrato que se le pueda dar una protección civil. Pero insisto que este caso era un caso de pago de comisiones ilícitas, es decir, que el contrato en sí versaba sobre un acto ilícito. Esto ha dado pie, lo que yo creo que es un error, porque como vamos a ver no es el mismo tipo de relación contractual, a que en aquellos tratados de inversión, es decir, que estamos aquí en unos contratos, en una relación entre una parte estatal y una parte privada, en el que el objeto es lícito, por ejemplo, la construcción de una central eléctrica. El contrato en sí es perfectamente lícito, solo que se ha obtenido a través del pago de una comisión. Entonces, en este caso, los tribunales están diciendo que no tienen jurisdicción. Están diciendo lo que decía el caso Lagergren, pero a mi juicio aplicado a una situación distinta. En el primer caso, el objeto del contrato era ilícito y, por lo tanto, las jurisdicciones, lo que dice la ley, normalmente en nuestros códigos civiles, es que, insisto, la ley no puede proteger esa situación. Por lo tanto, el juez ni entra. Esto aplicado a una situación de un tratado de inversión, los tribunales están diciendo no. Cuando yo trato de este tema lo considero una cuestión de jurisdicción, es decir, prealable, si la corrupción era la que ha inducido la inversión. Y este es un caso claramente, el caso de Metaltech contra la República de Uzbekistán, que creo que era del 2003, en el que dice, bueno, esta inversión se ha efectuado en contra de la legalidad y, por lo tanto, yo me declaro que no tengo jurisdicción. En contra de la legalidad, justamente en contra de la ley del país, que para mí va un poquito en contra de lo que estaba diciendo antes del orden público internacional o transnacional. También existe una segunda versión que dice, bueno, si es una demanda contractual, que es en el caso de World Duty Free, entonces aquí, bueno, ya no estamos bajo un tratado, lo que consideran no es que no sea jurisdicción, sino que la demanda es inadmisible, es decir, que vuelven a insistir en que las demandas son inadmisibles. En ambos casos, lo que estamos viendo es que el tribunal está diciendo, yo no tengo jurisdicción, y entonces no entro a decidir la cuestión.
Pero en realidad, en estos casos, el tribunal sí debería de haber tenido jurisdicción para entrar a decidir, luego veremos con qué consecuencias. Pero es distinto del caso Lagergren, en el que, insisto, el contrato en sí era ilícito. Es como si fuera un contrato pues para cualquier otra de las acciones que están, insisto, fuera del comercio. Hay una tercera versión, que es cuando la corrupción surge a lo largo de la ejecución del contrato. Entonces, que fue el caso, por ejemplo, de Nico Resources contra Bangladesh. Ahí dijo, bueno, esto sí lo vamos a analizar y vamos a ver si es una cuestión de fondo o no. Todo ello está en contraste con el arbitraje de comercio internacional, porque en la teoría del arbitraje de comercio internacional está basada más en el Código Civil, es decir, el contrato que es válido en sí es lícito, pero que se ha traído a través de una corrupción, se considera un contrato que es nulo. Entonces, los tribunales civiles se van a declarar competentes y van a entrar en el fondo del asunto y van a declarar la nulidad. No es lo mismo que en aquellos casos en que, insisto, el contrato en sí es ilícito y los tribunales no van a entrar a decidir. O si lo hacen, lo que van a hacer es entonces no otorgar restitución. Porque otro de los problemas claves que tenemos aquí que tener en cuenta es el problema de qué hacemos, y quizás luego lo podamos discutir más, qué hacemos si el contrato es nulo. Es decir, tenemos un problema de jurisdicción, tenemos un problema de si declaramos o no admisible, pero luego, sobre todo, lo que tenemos es un problema de que si entramos en el fondo, que es lo que suele hacer el arbitraje comercial internacional, comercial separado del arbitraje de inversión, es decir, que, bueno, sí, esto es un tema, insisto, de nulidad y, por lo tanto, le vamos a otorgar una serie de consecuencias o no otorgárselas. Yo creo que sobre el tema de qué consecuencias se le otorgan o no, ha habido mucha discusión. Creo que podemos entrar luego en el tema de lo que es la nulidad, el tema de si se considera o no restitución y un poco pues cómo se está viendo en los distintos países. Pero para mí, insisto, creo que hay una confusión general en cuanto a qué tipo de contrato estamos hablando y es completamente distinto. Un contrato que está fuera del comercio, ningún juez, ni civil, ni tribunal arbitral puede entrar a decidir. Un contrato que es un contrato en sí civil, independientemente de que pueda haber unas cuestiones penales, las consecuencias civiles de ese contrato se tienen que atender, aunque sea para luego decir que no, o para ver el estándar de prueba que se considere que haya habido o no haya habido corrupción, pero se tienen que atender. O sea que yo creo que, a mi opinión personal, ya sé que no es una opinión a lo mejor que todo el mundo comparte, creo que hay un poco de confusión en qué tipo de contrato estamos analizando. ¿Me permites? Yo quisiera, sí. No disentir obviamente con Carmen, porque obviamente lo que ella ha dicho ha resumido la historia de los últimos 15 años justamente el desarrollo de este tema, pero yo quisiera soltar un par de ideas. O sea, lo que hacen los tribunales arbitrales de inversiones a partir de tratados de inversión, donde originalmente se declaraban que no tenían jurisdicción, luego lo han pasado a un tema de inadmisibilidad. No me quita el sueño. No me quita el sueño porque finalmente estos tratados de inversión dan ciertos derechos de carácter internacional a inversionistas, a partir de tratados entre estados. Y entonces lo menos que podemos esperar es que estos inversionistas que se van a beneficiar de estos tratados tengan clean hands. ¿Sí? Entonces, si se verifica que ha habido un tema de corrupción, pierden cualquier derecho reconocido por los tratados. No me quita el sueño. Hay una relación contractual local que tendrán que enfrentar. En el arbitraje comercial sí me preocupa, porque lo que he estado siguiendo es que muchos tribunales arbitrales se lavan las manos, declaran que no tienen jurisdicción. Hombre, pero ese contrato se ha ejecutado. El Estado ha sido perjudicado. El Estado ha sido perjudicado. Y la lavada de manos de no tengo jurisdicción significa que en el fondo no es que estamos perjudicando al agente corrupto, lo estamos premiando, porque se está llevando la torta con la cereza. Y lo que pasa es que quería otra torta más adicional, nosotros con esa demanda arbitral. Entonces, el tema de jurisdicción me preocupa. Y el tema de nulidad también. No voy a avanzar porque Carmen, estoy seguro, nos va a plantear un escenario interesantísimo, ¿no es cierto? Es el problema. El contrato es nulo. Pero ¿cómo restituyo realmente todo lo que ese contratante que ha contratado incorrectamente, indebidamente, ya le sacó al Estado? Y finalmente a los dineros públicos y a los dineros de todos los ciudadanos. ¿Cierto? Yo siento que ahí hay un tema todavía por avanzar muy grande, porque una cosa es la nulidad civil entre privados, me parece, creo, y otra cosa es la nulidad cuando tienes
fondos públicos o bienes públicos. Yo creo que debe ser tratado no a nivel de las reglas del Código Civil, deben haber reglas diferenciadas. Y ahí, con eso termino. Esas son unas cosas que yo veo en los tratados que hemos estado comentando que atacan el tema de la corrupción. No se ponen en este escenario, ni siquiera lo plantean. Yo creo que hay un vacío tremendo en el tema de la restitución de los bienes públicos, que hay que trabajar muy fuertemente. Ahí lo dejo, gracias. Gracias, Fernando. A ver, Ilina, ¿estás de acuerdo que existe esta confusión? Y agrego también un elemento adicional. Fernando estaba hablando de que los árbitros se lavan las manos y así escapan también los corruptos ahí que son los que concluyeron estos contratos ilegales. Ahí también existe la crítica en el arbitraje de inversión que también los estados se están escapando al fin y al cabo, no solamente porque fue agente del Estado que quizás participó en un acto de corrupción ahí, pero porque hay otros temas de fondo que en fin nunca se ventilan ante el tribunal y por tanto nunca se evalúa si el Estado quizás hizo algo ilegal a nivel internacional, porque el Tribunal de Inversiones también, como decía Fernando, se lavó de las manos del asunto al declarar la ilegalidad de la inversión o el orden público transnacional como motivo para desestimar su jurisdicción. A ver, Elina, ¿qué piensas? En primer lugar, yo quisiera agradecer a Carmen por presentar el tema con tanta claridad, porque es efectivo, como ella dice, existe una tremenda confusión en la materia. Extrapolar la decisión de juez Lagerfeld al conjunto de juicios de arbitrajes que tienen otra naturaleza no parece correcto. Hoy en día está absolutamente, es el principio más universalmente reconocido en materia arbitral, es la separabilidad de la cláusula arbitral, que justamente en el arbitraje comercial e internacional deja completamente a salvo la jurisdicción y la competencia de los tribunales. Y yo creo que yo iría incluso más lejos que Carmen y diría, por ejemplo, si tenemos un contrato de compra-venta de droga que tiene un objeto ilícito aquí en Chile y estaría excluido del comercio de armas, lo que sea, yo diría que el tribunal igual tiene jurisdicción para resolver que es una materia inarbitrable en Chile, por ejemplo, para declarar que el contrato es contrario a las buenas costumbres, es nulo. Entonces, la jurisdicción se afirma, check. En materia de arbitraje en inversión, efectivamente, hay muchos más elementos y el problema hoy día es que no hay ninguna certeza acerca de cómo cada tribunal en particular va a abordar ese asunto, si el tema se va a entrar o salir por jurisdicción, por admisibilidad, porque no hay inversión, por la doctrina de manos limpias o por los estándares de prueba que va a aplicar el tribunal. No sé si ahora sería el momento, yo tenía un pequeño así recuento de la jurisprudencia solamente para pasarla rápido y para mostrar el abanico de las posibilidades. No sé si me permite ahora, Martín, sí, compartir. ¿cómo no? ¿Ya? Por favor. Voy a compartir rápidamente una presentación. En primer lugar, lo que les quería compartir muy brevemente es la magnitud del problema. Yo creo que una rápida mirada al siguiente gráfico, que voy a lograr compartir finalmente. ¿Ahí sí? Sí. Ya. La percepción de los índices de corrupción nos muestra que el país está, el mundo está en llamas en realidad, ¿no? Y si se les muestra así, ¿se ve? Solamente la presentación. Sí, ahora perfecto. Gracias. Entonces, realmente el mundo está en llamas. Yo provengo de un país que se colora con uno de los colores más potentes acá, así que ese es realmente un tema
que es presente en el día a día en Rusia. Pero bueno, ¿cómo se ha planteado el tema a nivel de la jurisprudencia? Lo vamos a ver muy someramente, solo para ver las opciones. Aquí tenemos EDF contra Rumania. La corrupción sería contraria al principio de trato justo y equitativo y contraria a la public policy internacional, al orden público internacional. Paréntesis, a mí me interesaría mucho discutir con Carmen, con Fernando, si existe efectivamente orden público transnacional y dónde estaría radicado, ¿ya? En segundo lugar, ¿qué es lo que concluye este tribunal? Que la corrupción tiene que ser probada con una evidencia clara y convincente, con un estándar de prueba elevado. A diferencia de ese caso, World Duty Free Company contra la República de Kenia, se habla de que la corrupción o soborno es contrario al orden público internacional o orden público transnacional. El demandante no puede obtener remedios del tribunal arbitral por el principio de que de los actos ilícitos no pueden nacer causas lícitas. Otro enfoque que ya citó Carmen, Metaltech contra Uzbekistán, el tribunal estima que no necesita recurrir a presunciones o reglas de carga de prueba. Determinará sobre la base de la evidencia que encuentra frente a él, frente al tribunal, y entiende que sería muy difícil establecer la corrupción, por lo cual le bastará con circumstantial evidence. En este caso, no hay jurisdicción del tribunal porque la inversión se hizo con infracción de la legislación local. Un poco también el concepto que mencionó Carmen. De esa manera no hay el consentimiento del país destino de la inversión, Uzbekistán, para someter la controversia al arbitraje. Nico Resources contra Petrobangla, ahí encontramos un estándar mucho más relajado en cuanto al estándar de la prueba. No es necesario preponderancia de la prueba, el estándar elevado. El tribunal dice que lo importante es si el tribunal está convencido o no que la inversión se realizó sobre la base de un acto de corrupción. Para eso cita doctrina, y esa doctrina la comparte señalando que se necesita un approach, una aproximación menos formalista. El tribunal debe alcanzar una convicción, dado que tiene la carga y la libertad de elegir cuándo se encuentra convencido o no, abstrayéndose de cualquier estándar elevado de prueba. Y por último, Glencore con Colombia, un resultado muy distinto, sale un par de meses después de Nico, y no obstante se dice que no existe razón para apartarse del estándar tradicional de preponderancia de la prueba, y lo que hace, usa los conceptos de red flags. Lo que hace es conectar los distintos puntos para inferir de esas indicaciones de si existe o no un acto de corrupción, y en ese caso no logra convencerse de que tal acto existiría. Eso básicamente el resumen que les quería pasar muy rápidamente para mostrar la variedad de los criterios. ¿Cuál es el estándar prevalecente? No hay, estamos todavía aprendiendo. Puede ser un buen argumento a favor de la creación de un órgano de apelación en el sistema de arbitraje de inversión, para que permitiría eventualmente unificar el estándar. Muchas gracias. A ver, me permito una pregunta adicional ahí. Me pregunto si es precisamente este falso consenso que, como arrancamos,
la corrupción es mala, por tanto tengo que hacer algo en contra, que ha creado estos falsos equivalentes con el derecho nacional, o por lo menos a los árbitros diciendo, hay que hacer algo, no sé qué hacer, voy a desestimar el caso ahí, y por tanto creando conceptos de orden público transnacional que, por un lado, me convence que hay que haber un derecho consuetudinario. Por otro lado, estoy de acuerdo. Me gustaría saber si alguien pudiera mencionar algún otro concepto de orden público transnacional que se ha aplicado en el derecho de arbitraje de las inversiones. ¿Es este instinto de los árbitros que está llevando a no poder consensuar exactamente cuál es la línea de análisis jurídica, o es por otro motivo, o es porque necesitamos ese órgano de apelaciones para aclarar quién tiene la razón, si red flags es un estándar de carga de la prueba o simplemente una idea de cómo se trata, cómo se analiza la prueba en temas de corrupción? ¿Me permites, ¿Sí? Martín? Sí. A ver, no creo yo en los tribunales que propone, o sea, que suelta el INA a la mesa. Simplemente más costos, siguen siendo individuos. Y además, ¿quién serían esos individuos? ¿Que un tribunal permanente con 5 iluminados? Yo hace mucho tiempo aprendí en mi vida que no existen los iluminados. Lo que sí creo es que hay que desarrollar esto. O sea, así como los estados han tomado el trabajo de celebrar tratados para incorporar ciertos derechos, ¿no?, nacidos primero del derecho consuetudinario internacional y luego convertidos al ámbito de arbitraje de inversiones, los estados también les corresponde hacer su trabajo en esta área, ¿no es cierto? Yo creo que más que un tribunal de sabios, lo que yo esperaría sería más consecuencia de los estados al establecer reglas de juego claras, ¿no es cierto?, creando, ¿no es cierto?, este derecho internacional. Porque recordemos, ¿cuál es el problema hoy en día? El INA nos ha presentado una serie, efectivamente, de antecedentes. Todos son antecedentes, ninguno es precedente de nada. Y todos son creados sobre la base de declaraciones heroicas de tribunales arbitrales que tratan de hacer su trabajo, porque no existe ningún precedente del derecho internacional que dé respuestas a esto. Entonces yo creo que aquí hay que trabajar mucho. Insisto, yo los tratados que conozco en materia de ataque a la corrupción, pues son agua tibia. Declaraciones de principios, sin ningún contenido serio, con honestidad, más allá de lo que uno pueda pensar en la práctica, cuando uno lo lleva a la práctica, son eso, declaraciones de principios, ¿no es cierto? Siempre todos los estados queremos evitar la corrupción. ¿Quién va a decir lo contrario, no es cierto? Políticamente, no es cierto, impertinente, pero en los contenidos es donde yo veo el agua tibia. Y entonces, a ver, ¿cuál es la solución? ¿Cómo vamos a hacer? El convenio de la ONU es de los más suscritos a nivel mundial ahí, pero como dices, su implementación a nivel nacional todavía sigue, y los arbitrajes de inversión no tienen jurisdicción para tratar los temas de corrupción que se ventilan ante tribunales nacionales en Estados Unidos y ahora más recientemente en Reino Unido, en Francia, con nuevas leyes que tratan el soborno de agentes gubernamentales a nivel internacional. A ver, Carmen, parece que tienes alguna solución para nosotros. Quizás la has encontrado ahí en la biblioteca de París. No, bueno, yo creo que hemos tratado varios temas, entonces... vamos a ver, efectivamente la jurisprudencia arbitral ha sido muy tímida, los árbitros a lo largo de la historia, como hemos podido ver, y gracias a Elina que nos los ha expuesto además con un orden muy claro, pues efectivamente se ve que los árbitros han estado pues muy miedosos con estos temas a lo largo de estos últimos tiempos y no han sabido muy bien qué hacer. Ahora parece que efectivamente, como dice Fernando, se está poniendo sobre la mesa este tema y se está diciendo, bueno, esto hay que atacarlo y vamos a entrar en el fondo. Es decir, que vamos a pasar este threshold dichoso de la jurisdicción para ver y entrar a analizar el caso. Luego discutiremos sobre qué temas, o sea, con qué prueba, si la prueba tiene que ser red flags o más o menos, etcétera. Pero vamos a entrar a analizar.
porque lo que yo sí creo es que todos estos convenios internacionales, que efectivamente son muy tímidos, como dice Fernando y como decías tú, Martín, en la práctica también están haciendo que poco a poco jurisdicciones nacionales estén dando legislación, como has mencionado, Martín, en Inglaterra, por ejemplo. En Francia ahora se considera que un contrato en el que ha habido soborno es un contrato nulo. La ley efectivamente es un poquito amplia, no se sabe si se aplica a los contratos de inversión o a qué contratos. Quiero decir, a las relaciones con el Estado o a la relación civil, pero en cualquier caso sí parece que hemos pasado ya a la siguiente etapa de decir, bueno, señores, ya tenemos jurisdicción, ahora vamos a entrar al fondo. ¿Y qué hacemos en el fondo? Una vez digamos, y lo dejo para el lado, que hay corrupción, lo voy a dejar momentáneamente ver cómo hemos obtenido ese grado de confianza de que hay o no corrupción, porque no olvidemos que la corrupción se disimula, por lo tanto esto no es una prueba así encima de la mesa. ¿Qué hacemos entonces ahora con esto? Yo creo que es una de las cosas que decía antes Fernando. Bueno, sí, efectivamente se puede o no aplicar tanto al arbitraje comercial como al arbitraje de inversión el tema de la nulidad. Pongamos por un momento que sí, los ingleses han tomado la decisión, por ejemplo, primero hablaban ellos de la enforceability, es decir, que no se podía ejecutar ese contrato. Luego ha habido un caso más reciente, ya no me acuerdo cuál era, espera, que lo tengo por aquí apuntado, en Patil versus Mira, que han dicho, bueno, vamos a abrir un poco y vamos a aceptar un juego de proporcionalidad y quizás pasar a la restitución de alguna manera. En los derechos civilistas siempre hemos considerado que la nulidad es una nulidad absoluta en un caso así, pero bueno, ¿y qué hacemos con ello? Porque a mí me parece muy bien que llegue un árbitro y diga el contrato es nulo, y se quedan ahí. Y como dicen en Francia, hay que tirar las consecuencias, hay que sacar las consecuencias. Si usted dice, árbitro, señor árbitro, que el contrato es nulo, vamos a decidir, ¿es nulidad absoluta o nulidad relativa? Si decidimos que es nulidad absoluta, pasamos a la siguiente fase. ¿Qué hacemos ahora? Se hace una restitución integral, va a haber daños y perjuicios, se hace una restitución parcial y además decidimos restitución y ahora cómo evaluamos. Porque pongamos otra vez el ejemplo que he puesto antes, tenemos una construcción de una empresa, de una empresa hidroeléctrica, un centro, por ejemplo, energético, al 90% de la construcción, de repente el Estado ataca diciendo que ha habido corrupción. Por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, ¿el Estado se va a quedar fácilmente con la planta y el otro va a perder su 10%? ¿O vamos a decir, no, vamos a restituir y por lo tanto volvemos al origen? Y entonces el Estado le tiene que devolver el dinero y ¿qué hacemos con la planta? La evaluamos, que esto que a los expertos internacionales les gusta tanto, al valor actual, al valor de mercado, ¿qué hacemos con ello? O sea, que tenemos una cantidad de posibilidades que creo que tenemos que avanzar. Martín, yo necesito un derecho a réplica, por favor. ¿Cómo no? Quisiera responderle a Fernando sobre el Comité de los Sabios. La profesión nuestra vive de las ficciones como principio de la separabilidad de la cláusula arbitral. También tenemos la ficción que ciertas personas que ocupan ciertos cargos pueden decidir qué es o qué no es el derecho. Estaba propuesto en ese sentido. Y bueno, un argumento desde el arbitraje, por qué los árbitros tienen que hacerse cargo de los asuntos de la corrupción, es sin duda el tema de la ejecución de los laudos. Los árbitros no deberían arriesgarse a emitir un laudo que eventualmente ampare la corrupción, ampare un contrato, unas pretensiones obtenidas gracias a la corrupción. Es por eso que ahí está ese balance de que el árbitro quizás no tiene las facultades inquisitivas para ir detrás de unas evidencias sutiles de la corrupción, pero tampoco puede cerrar los ojos ante tales evidencias. ¿Puedo preguntar ahí, por qué no tiene el árbitro esos poderes inquisitivos? Estábamos hablando, hay un artículo sobre las reglas de Praga, precisamente diciendo que los árbitros son demasiado tímidos, demasiado pasivos, demasiado common law en ese sentido y que de verdad tienen que tomar un rol un poco más activo.
Sí, sí, ¿A dónde está ese límite? Sí, Aún me si nos refería inspiramos, a las facultades inquisitivas sancionadoras más cercanas a las facultades que tiene la policía, la fiscalía, que puede requerir la información a terceros, apoyada en el ejercicio de las facultades del y imperio. eso... Es en ese sentido. Un árbitro no puede ignorar, por ejemplo, la existencia de ciertas investigaciones ciertas investigaciones o casos penales en materia de corrupción relacionados con el caso. Pero de ahí iniciar una investigación de esa índole, yo creo que hay que evaluarlo con mucho más cuidado. Así que orden público internacional es a cargo de los árbitros, pero inquisición, ¿no? Interesante. Ese es el gran problema, Martín. Ese es el gran problema. Los árbitros no tienen esas facultades que tiene por lo menos un juez, por ejemplo, o un fiscal, ¿no es cierto? Los árbitros no es que se crucen de brazos. Muchas veces, sobre todo no en el arbitraje de inversiones, no a partir de tratados donde se está verificando que obviamente por el tiempo que toman estos procesos, cambian gobiernos. Al cambiar gobiernos, obviamente el nuevo gobierno que viene chequea lo anterior y dice, uy, aquí hay un problema. Y salta el caso y se arma el caso internacional de inversiones con un tema de corrupción. Pero, por ejemplo, temas contractuales, temas comerciales, mucho más rápidos, donde el funcionario que contrata, entre comillas, ¿no es cierto?, con el privado, es el que se metió la mermelada, es el mismo que va a defender a, ¿cómo se llama?, al Estado. Obviamente, esa parte no va a decir ni siquiera de un problema de corrupción, ¿cierto? Y los árbitros, obviamente, la gente tiene mucha experiencia, va a decir, esto me huele, no me gusta, pues no hay nada, absolutamente nada. Y entonces la pregunta es, ¿el tribunal puede, de oficio, comenzar a escarbar en este tema, comenzar a exigir prueba que, como sabemos, en el ámbito comercial está esencialmente en las partes más allá de las reglas de Praga, que son reglas que además, en mi humilde opinión, poco o nada se utilizará. Lo cierto es que hasta dónde llega la posibilidad de que un árbitro comience a escarbar sobre temas no puestos en la mesa. Todos esos temas, me temo yo, requieren de un trabajo de derecho internacional muy serio. Porque si vamos hacia atrás, repito, si vamos a buscar en todo esto que estamos conversando precedentes del derecho internacional, no hay nada. El caso del año 1961 se sigue utilizando como el caso, ¿no? Y sabemos que es un caso defectuoso, ¿no? Defectuoso en el sentido de que obviamente este señor hizo las cosas correctamente, no necesariamente jurídicamente correctamente. Entonces, creo que aquí hay una exigencia de trabajo de derecho internacional muy fuerte que le permita, por ejemplo, establecer esos límites que el INA inteligentemente reclama. Yo estoy de acuerdo con ella que hay que ir más allá de lo que normalmente se hace. El tema es, ¿hasta dónde? Y entonces la solución es más derecho internacional, pero que confiera ese poder inquisitivo a los arbitrajes e inversiones. Es ahí donde las cláusulas sobre corrupción, anticorrupción deberían decir, estos asuntos se pueden ventilar ante el Tribunal de Inversiones, que puede sancionar tanto la totalidad de la restitución como hasta otros temas. Yo creo que debería desarrollarse por ahí, porque si no hay que esperar que la jurisprudencia de los tribunales internacionales, vamos, como el INA nos ha planteado, 6 o 7 formas distintas, esto se va a arreglar dentro de 20 años, dentro de 20 años va a haber un acuerdo, sí, pero vamos a estar 20 años jugando con diferentes escenarios y ninguno, en mi humilde opinión, ninguno de los que nos ha planteado el INA resuelve el problema de la restitución que tanto nos ha planteado Carmen. Ahí lo dejo. Sí, efectivamente, además yo creo que es que estamos realmente en pañales, es que no estamos muy al principio de toda esta historia. Yo creo que ahora mismo, como decía Lina muy inteligentemente, efectivamente hay un problema luego que es que el laudo tiene que ser ejecutable y que un árbitro no puede dejar pasar un tema de corrupción. Entonces, por ejemplo, el Tribunal de Casación francesa recientemente, hace pocos años, dijo que el árbitro tiene la obligación de entrar a analizar y el árbitro tiene que decir en su laudo, he analizado este tema, se me ha planteado o lo he visto o lo he intuido y aún así pues decido que no lo hay o sí lo hay o lo que sea y tomo una decisión. Es decir, que tiene que haber una proacción por parte del árbitro tomando una decisión para ver si hay unos indicios graves, si son precisos, si son concordantes.
Ahora bien, el problema que tenemos, y que todos sabemos, es que el árbitro puede hacer lo que puede hacer y no va a poder, a lo mejor, no tiene suficientes poderes para ir más allá. Yo además creo que el tema penal es distinto, no nos olvidemos que estamos dando unas consecuencias civiles, entre comillas, o comerciales. No estamos dando unas consecuencias penales, entonces, porque es que el árbitro no tiene para nada esa posibilidad. Con lo cual estoy con Fernando que tenemos un buen problema y que tenemos que analizar y que esto no se está tomando suficientemente en serio y no tenemos suficientes herramientas todavía. Y hablando de herramientas, creo que hay un cierto toolkit que Elina iba a mencionar, que ojalá nos ofrezca un poco en esa vía, aunque claramente creo que estamos un poco satisfechos con lo que hay disponible a nivel internacional. Sí, yo creo que de este webinar nace una moción básicamente a las Naciones Unidas a incorporar el artículo correspondiente a la convención. Estamos listos para redactar. Yo personalmente soy muy... me encantan los instrumentos de soft law. Yo encuentro que es una herramienta que, como sociológicamente se dice, nace desde la periferia del sistema jurídico, que nace en contacto más cercano con los círculos que requieren de esta autorregulación. Entonces, no sería tan pesimista como Fernando en relación a las reglas de Praga. Creo que igual tienen una cierta posibilidad. Y como hemos visto, los instrumentos más exitosos de soft law han identificado un nicho, han planteado una solución y por la vía del uso repetitivo y del respaldo discursivo se han transformado en lex mercatoria arbitral, lex mercatoria sustantiva, lex mercatoria procesal, etc. Y ahí tenemos una propuesta de esa misma naturaleza que se llama Corruption and Money Laundering in International Arbitration, a Toolkit for Arbitrators, que fue elaborada por el Basel Institute on Governance. Si bien nace del área de los penalistas y profesores de derecho, quizás no propios de nuestro rubro, han participado personajes de mucho reconocimiento, Klaus von Böviser, Juan Fernández Armesto, han participado en la creación de esa herramienta. Entonces yo creo que en la medida que se siga usando, podría también nutrir la práctica. Ahora, ese toolkit no te dice qué hacer, como árbitro te dice cuáles son las posibilidades, como es una especie de flujo de decisiones, ¿no?, que te permite ir avanzando y abordar los problemas. Es interesante, resume el estado actual de la discusión y una recomendación de este toolkit que a mí me gusta, que primero parte señalando que efectivamente el inversionista que no tiene manos limpias no se debería condonar ese comportamiento, y se obtuvo la inversión gracias a un soborno, no tiene derecho a ver satisfecho su reclamo, cualquiera que sería la figura jurídica que se use para eso. Pero también me gusta que la frase siguiente, o la recomendación siguiente, dice, por otro lado, pueden existir circunstancias que justifican a que el tribunal no deje escapar al Estado receptor de inversión de su responsabilidad, especialmente si ese Estado ha condonado o fue cómplice de la conducta corrupta de los officials, ¿no?, de las personas del Estado que han participado en ese proceso de soborno. Y eso es interesante, es como, de lo contrario, uno podría decir, la situación entonces es win-win para el Estado. El Estado obtiene la inversión gracias a una corrupción, ¿cierto?, de uno de sus officials. El Estado obtiene esa central hidroeléctrica que mencionaba Carmen y después la expropia,
y no tiene ninguna necesidad de indemnizar al contratista. Desde la perspectiva del sentido común, me parece muy un contraargumento para la lucha contra la corrupción. Bueno, a menos que tengan otro comentario, que cambiamos un poco de tema, porque ahí me surge también otra tensión en este mundo de arbitraje de inversiones y corrupción. Tenemos como una evolución aquí, también la promoción de la mediación y la conciliación. Tenemos ahora la Convención de Singapur en respecto del arbitraje comercial, y por otro lado tenemos un énfasis cada vez más grande en la mediación, conciliación de las controversias de inversión. Es más, el CIADI en su nuevo reglamento, no solamente el de arbitraje, pero está poniendo bastante énfasis en la revisión de un reglamento de mediación. Hay también la IVA. Pero ahí es precisamente donde se podrían escapar ambas partes, acordando la confidencialidad de sus negociaciones, y el Estado tampoco quiere salir a la luz que alguno de sus agentes, algún amigo ha participado en actos corruptos ahí. ¿Ven esa tensión? ¿Creen que vamos a ir para un lado, para la transparencia total, y no vamos a ver tanta mediación, conciliación de controversias de inversiones por ende, o que, en fin, vamos a ver que hay que haber otras formas de lidiar con ese tipo de casos, donde tienes, como dicen en inglés, two to tango, que no solamente para el acto inicial, pero también para ocultarlo en adelante? A ver. Una pregunta sin respuesta. Arranco yo simplemente. Recuerda que, más allá del perfeccionamiento de estos reglamentos, ya existe un espacio de negociación, no de mediación, pero sí de negociación muy clara, ¿no es cierto? Que son los cooling periods, ¿no? Entonces, sí hay esos espacios. Y son poco transparentes, porque la verdad, no sé, hablo de mi país, ¿no es cierto? En mi país hay una comisión que se encarga de los temas de cuando a un inversionista quiere activar un reclamo a partir de un tratado de inversión, tiene que dirigir la comunicación a esta entidad específica del Ministerio de Economía y Finanzas de mi país. ¿Okay? Y esto es todo un equipo de gente, efectivamente, muy, muy seria y interdisciplinaria. Pero nadie conoce, o sea, todo el mundo se entera que está activado el cooling period. Nadie se entera después por qué nunca se pasó al arbitraje. Por eso no estoy diciendo que haya habido un problema serio, ninguno. Simplemente no sabemos las condiciones por las cuales se apagó un incendio. ¿Sí? O sea, yo creo que por ahí hay un tema, ¿no es cierto? La transparencia, así como se está exigiendo la transparencia en materia de arbitraje, ¿no es cierto? Inclusive hoy día colgar hasta las audiencias ha vuelto, ¿no es cierto?, parte del estándar, ¿cierto? Debía darse en este ámbito necesariamente las mismas exigencias. Tal vez con esas reglas se podría trabajar un tema de mediación y conciliación. Si no, va a caer, como tú bien señalas, metemos en un tema de grave sospecha. Y eso, que el SICRESI en el Perú es de los modelos a seguir en otros lugares del mundo. Que más coordinado, más transparente que la gran mayoría de los... Transparente ninguno. Transparente ninguno. Nadie sabe qué cosa ha negociado el Estado. Yo no estoy diciendo que haya habido algo incorrecto, por favor. Jamás me ha constado nada de eso. Pero, vamos, estamos hablando de transparencia. Si tú empiezas un tribunal arbitral internacional que haga público todo el arbitraje, yo me pregunto, con mayor razón, oye, Estado, tú y el inversionista, sé transparente también. Así como le exige a los terceros, que son los árbitros, que sean transparentes, empieza por casa. Empieza por casa. A eso me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Y con esos mecanismos que creo que la mediación y conciliación podía tener, en este ámbito, podía tener algún tipo de eficacia. Si no, ninguno. Va a quedar bajo la sospecha, como tú bien dices. A ver, Elina, Carmen, ¿algún comentario o lo dejamos ahí?
Yo sí, si me permiten un comentario, yo veo bastante contratos de construcción de obra pública y ahí existe obviamente todo un sistema para prevenir la corrupción y garantizar el actuar razonable, transparente de la administración pública. Pero eso tiene como efecto que el contratista no puede obtener un reconocimiento de sus derechos en ningún momento a lo largo del desarrollo del contrato, porque el funcionario público que administra el contrato, que representa el Estado en ese contrato, se ve obligado a decirle que no a todo para evitar la sospecha de corrupción. Entonces podemos tener un contratista que esté financiando una obra con adicionales, obras extra, extensión de plazo a lo largo de años, para después de terminar el proyecto empezar un juicio que va a durar otros años, y todo eso porque el justificado temor a la corrupción se ha llevado a un extremo. Entonces deberían crearse mecanismos que les permitan a las partes renegociar, mediar, que obviamente deberían contar con ciertas instancias de revisión, de chequeo por terceros. Siempre se puede probar que el acuerdo era razonable a través de informes en derecho sobre la probabilidad de éxito, a través de cálculo de los costos que significaría el arbitraje, etc. Y creo que hay que precisar que no solamente es del lado del Estado y de los agentes del Estado que están diciendo, mira, para evitar las sospechas tenemos que evitar esto. También son los departamentos de compliance que siempre están diciendo, mira, no, huele mal, no me interesa la justificación, no les voy a permitir ahí intentar resolverlo de esa manera que tiene mucho sentido, excepto que se podría ver mal por ahí afuera. A ver, Carmen, ¿algún comentario adicional? O... Nada más, además, que la mayoría de las veces, como todos sabemos, el tema, las alegaciones de corrupción salen en pleno proceso. Nunca llegan el primer día en el cooling period, llegan mucho después, de una forma totalmente improvisada. Por lo tanto, es muy difícil, yo creo, una mediación ya en ese momento. Es prácticamente imposible. Además de por todas las razones que habéis indicado, que el funcionario público no va a tomar sobre sí esa responsabilidad. Va a preferir, evidentemente, que sea un tribunal arbitral que lo diga. Es evidente. Pero, en fin, para mí, en mi caso, normalmente todos los casos acabo de terminar recientemente un caso de arbitraje donde efectivamente el Estado ha traído las alegaciones de corrupción en el último momento, el último día. Con lo cual ha habido que rehacer todo el procedimiento, poco más o menos. O sea que ya es muy tarde para una mediación. Y a ver, creo que quizás el último tema veremos ahí una pregunta, otra tensión, otro tema transversal que se podría observar es que precisamente porque hay estos temas no solamente de interés público, pero de derecho penal, de corrupción, y que hasta estamos pensando en entregarles más poderes de inquisición a los árbitros ahí. Es por esto que la reforma del sistema de inversión es tan fuerte, el motivo, el deseo de centralizar, de establecer el comité de sabios en apelación, y hasta cuestiones de ética, de double hatting, de otros temas de ética que pudieran, en cierto sentido, considerarse actos de corrupción chiquititos de los árbitros que estarán decidiendo estos casos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están a favor? Ya escuchamos unas opiniones sobre apelaciones, pero... ¿Es por eso que vivimos este cambio en el mundo de arbitraje de inversiones? ¿Están a favor de estos sucesos? ¿Me permite nuevamente simplemente consultarlo? Si vamos al arbitraje de inversiones, sobre todo el arbitraje de CIADI, recordemos que cuando se hizo el tratado CIADI nunca estuvo presente la idea de BITS. Era básicamente para resolver conflictos contractuales. Los BITS y los TLCs aparecen,
no estoy diciendo que sea incorrecto, no, aparecen en un espacio creado para otros fines. Y bastante más humilde, creo yo, en sus orígenes. Creo que nadie en el CIADI puede decir que esperaba tener, no sé, pues 700 o 800 casos arbitrales al mismo tiempo. Entonces, por lo menos hay un grave problema de crisis de crecimiento. ¿No? Por lo menos. ¿Cierto? Ahí lo dejo, y dejo a las expertas, obviamente, que vayan más allá. Yo doy mi opinión en el sentido que creo que el sistema original, que es el que todavía está vigente, no está previsto necesariamente para aguantar este tipo de situación. A ver, ¿alguna opinión adicional ahí? Yo personalmente estoy a favor del double heading con un disclosure muy, muy amplio, ¿ya? Que haría que una cierta categoría de destacados árbitros o abogados litigantes en materia de inversión quizás se verían inhabilitados para actuar en uno u otro formato, porque si tuvieran que listar todos los casos en los que se han pronunciado sobre la misma materia, se haría mucho más fácil para las partes impugnarlas. Como parte del desarrollo profesional, me parece importante que un profesional, un abogado, pase por la banca de abogado litigante y del árbitro. El tema son conflictos de interés. Yo me atrevería además a añadir de todo lo que se ha dicho, que yo creo que otro de los temas que habrá que analizar es que, y volviendo un poquito a los temas de corrupción, es que si estamos dándole al árbitro toda esta responsabilidad que tiene que decidir sobre la corrupción, que la tiene que ver, le vamos a tener que dar inmunidad. Porque yo sé que en Estados Unidos entiendo que hay inmunidad, pero en los demás países los árbitros no la tienen. Entonces, claro, si no le damos al árbitro inmunidad, el pobre, vamos, es que no puede trabajar. Tenemos que dar, como decíamos antes, más herramientas. Sobre todo, como bien señalas, o sea, fíjate, no me había puesto a pensar en ese espacio. Sin duda, el único que tendría potencialmente inmunidad es un árbitro dentro del CIADI. En el resto, no hay... sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y como ahora hay muchísimos casos, además, temas de corrupción que están llegando justamente en temas con empresas estatales y están llegando a través de arbitraje comercial internacional, ahí no hay inmunidad. Todo esto tenemos que analizarlo también. Es uno de los temas que creo están sobre la mesa, deberían de estar sobre la mesa. Así que creo que la conclusión es que somos un poco demasiado ambiciosos, que queremos árbitros valientes que se van a enfrentar a la corrupción, que van a tomar ciertos riesgos para enfrentarse a la corrupción, al mismo tiempo que no arriesguen la validez del laudo. Por otro lado, que promuevan la mediación y la conciliación, que sean diversos, que sean experimentados, pero que no hayan participado en el double heading, etcétera, que participen en este sistema aún sin inmunidad, etcétera. Me pregunto, ¿es esta ambición una buena señal o una mala señal? A ver cómo salen los votos acá. No, yo creo que hay que preguntar al público porque claramente elegiste un panel de entusiastas de grandes logros, construyendo la catedral, como decía José Estigarraga en su último correo. Así es. Bueno, desafortunadamente no pusimos la función de poll ahí, solamente el Q&A, así que nos saldrán 120 preguntas para avisarnos qué piensan los... Martín, yo sí puedo decir algo, ¿no? O sea, el arbitraje de inversiones se ha construido sobre la base del arbitraje comercial privado. Y nuevamente, pues, ill-suited, ¿no? O sea, temas de confidencialidad que normalmente en el arbitraje privado es, vamos a decir, la regla, no estoy diciendo que sea lo de él, pero la regla, y que se aplicó esta arbitraje de inversiones hasta hace muy poco, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que creo que el mundo no estaba preparado para el universo de arbitraje de inversiones como se está dando.
nos entusiasmamos todos cuando de repente la curva de crecimiento de los arbitrajes de densidad iban así, ¿no es cierto? Y de repente ¡pum!, se fue para arriba, ¿no es cierto? Y todo el mundo feliz, ¿no? Todo el mundo feliz en el sentido de decir, ¡uy, qué bueno! Entonces, bueno, sí, pero, nuevamente, los cimientos, ¿están bien? O sea, ¿están bien? O sea, esos cimientos comerciales aplican realmente aquí, y creo que nos descuidamos ahí, hablando como institución. Y ahora se han venido un montón de situaciones, ¿no es cierto? Transparencia, corrupción, inmunidad, y una serie de temas para los cuales efectivamente, fíjate, la comunidad arbitral en su amplio conjunto, la verdad que nunca lo vimos. O fueron muy pocos los sabios que lo supieron ver, pero y muchos no escuchamos, ¿no? Así que ahí de pañales quizás tenemos a un adolescente que está experimentando un poco todo y que quiere todo, que el mundo sea suyo ahí, en evolución a un adulto más responsable y que tiene más bien averiguado cómo funcionan las cosas y cómo deberían funcionar. A ver, Carmen, la última palabra creo que la tienes tú ahí. Pues yo creo que efectivamente el hecho de plantearnos el problema es ya gran parte de la solución, así que yo quiero ser optimista. Creo que hemos planteado justamente hoy, gracias a ti, Martín, una serie de puntos sobre la mesa que son, que están allí, que tenemos que darles una solución. Todavía no sabemos cuál, pero bueno, aquí estamos todos dispuestos desde las instituciones, los árbitros, los abogados y los estados, entre todos, para encontrar cómo combatir la corrupción y qué hacer, cuál es el mejor método y la mejor manera para dar salida a esto y quizás no ir dando bandazos como estamos haciendo ahora mismo, que no puede ser. Tenemos que encontrar, estamos ya en el siglo XXI muy avanzados y tenemos que encontrar una solución. Bueno, creo que con esas sabias últimas palabras no me queda más que agradecerles a todos ustedes, de darles una mano virtual por ahí y pasarles otra vez a los verdaderos que son las estrellas del evento de hoy, que son los miembros del Consejo Ejecutivo de la revista Temis, que son los que de verdad están planteando todos estos temas y dándonos mucho que conversar, que discutir, que explorar en estos temas que vamos a ver y vivir en años que vienen en el arbitraje de inversión y arbitraje con estados. Ahí te entrego la palabra, Axel. Muchas gracias, señor Dow. También muchas gracias, señoras Lagos, Miriam Scalle, Cantores Salaverry, por las valiosas reflexiones sobre la corrupción y el arbitraje, que nos brindan una perspectiva más clara en el debate. Con el segundo panel damos por concluido el evento de presentación de la edición 77 de Temis dedicada al arbitraje. A nombre del equipo editorial no quiero dejar de agradecer a nuestros panelistas invitados el día de hoy, a nuestros panelistas del día de ayer, Gary Bourne, Catherine Rogers y Jonathan Hamilton, y especialmente al equipo editorial externo que ha dirigido este número especial, José Daniel Amado y Martin Dow como coordinadores generales, y Fabio Núñez del Prado como asesor temático. Gracias a su valiosa contribución, Temis 77 representa bien el esfuerzo colectivo que se materializa en el trabajo que entregamos hoy. Queremos también agradecer a Miranda Llamado, Rodrigo Elías y Medrano, Samaniego Lo de Miami, Madrid, Rebasa Alcázar y de las Casas, CDR Consulting, Lee Pasos Abogados, Lava Cabas Abogados, Amprimo, Fleury, Barbosa y Rodríguez Abogados. También se encuentra ya en preventa este número de la revista. Para adquirir un ejemplar pueden inscribirse en el link que estamos colocando ahora en el chat o a nuestras páginas de Temis en LinkedIn, Facebook y temis.pe. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes, gracias a los panelistas una vez más. Damos por concluido el evento.